10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. De entre todos los personajes que quedaron estigmatizados durante la Segunda Guerra Mundial, Paulus es sin duda uno de los que se sitúan en los primeros puestos de la lista. Estos hombres han sido usados a modos de cabezas de turco y sobre ellos ha recaído toda la culpa de determinadas acciones militares que acabaron en desastre. Por desgracia, ante acontecimientos muy complejos, esta forma de explicación en la que todo se simplifica en una persona en cuestión es muy común. Hoy tenemos un programa en el que no nos centraremos en el famoso Paulus cercado con su sexto ejército en Stalingrado, ni analizaremos su modo de actuar, pues en su lugar vamos a exponer qué fue exactamente lo que hizo Paulus cuando durante la primavera de 1941 visitó a su amigo Rommel en África. Esta visita de Paulus, así como su participación en el fallido asalto a Tobruk, o lo cerca que estuvo de ponerse al mando del Afrika Korps, es un capítulo de su carrera que pasa bastante desapercibido debido a que siempre se pone el foco sobre él cuando estuvo en Stalingrado. Esta historia comienza al poco de la caída de Francia, cuando Paulus se convierte en la mano derecha de Halder y comienza por lo tanto a trabajar en los planes de invasión a la Unión Soviética. Como es evidente que este proyecto se estaba llevando a cabo, era algo que solo un grupo de altos oficiales pertenecientes al alto mando alemán conocían. Paulus, por su parte, era un oficial muy serio que se había distinguido en las anteriores campañas por sus dotes de organización. Además, era un partidario total del uso de grandes formaciones blindadas con los que realizar rápidas penetraciones y aislar y destruir al enemigo. Los principales esfuerzos que hizo Paulus en este proyecto fueron mantener la idea de que había que derrotar a los ejércitos soviéticos de la forma más veloz y contundente posible para pasar a abalanzarse sobre Moscú antes de que estos tuviesen tiempo para recuperarse del primer golpe. De no ser así, Paulus preveía una larga guerra de desgaste con la Unión Soviética que difícilmente podrían ganar. Finalmente, el plan de invasión a la Unión Soviética presentado por el Estado Mayor del Ejército fue firmado por Hitler el 18 de diciembre de 1940. Mientras esta operación se planeaba, el ejército italiano comenzó a sufrir una serie de derrotas en el norte de África que obligaron a Alemania a enviar refuerzos a la zona. Fue entonces cuando, para principios del 41, las tropas alemanas comenzaron a desembarcar en Trípoli. Como ya hemos visto en otros programas, Rommel nada más llegar se lanzó al ataque, obteniendo victorias, pero también poniendo en un gran compromiso a las fuerzas del eje. Como hemos dicho al principio, Rommel desconocía los planes que se estaban realizando para la campaña contra la Unión Soviética y, a pesar de tener órdenes de mantener la situación, pudiendo atacar únicamente cuando viese una situación muy favorable, Rommel se lanzó a la ofensiva con lo poco que tenía. Halder, por su parte, consideraba el frente mediterráneo como un sector secundario que en ningún caso podía absorber tropas que iban a ser necesarias en Rusia, pero las acciones que había empezado a lanzar Rommel ponían en peligro sus planes. Rommel era famoso por no acatar las órdenes que desde arriba se le asignaban, y siendo conocedor de esto, a Halder no le hizo ninguna gracia que se le enviara a África, pues sin duda alguna prefería cualquier otro general que cumpliese a rajatabla con lo ordenado. En base a la difícil situación logística en la que se encontraban las fuerzas de Rommel y a la cantidad de recursos cada vez mayor que éste demandaba para terminar de cerrar las ofensivas que iniciaba, Halder estuvo a punto de ir en persona a África para pararle los pasos a Rommel. Sin embargo, decidió que sería mejor si en lugar de ir él, era Paulus quien iba, pues además de ser su hombre de confianza, era también amigo personal de Rommel, ya que en el pasado ambos hombres habían servido en la misma unidad. Paulus era un hombre muy diplomático y de gran educación, famoso por su saber estar y su comportamiento siempre impecable. Contaba además con la admiración y confianza de muchos oficiales alemanes y, según se comentaba en las propias academias militares, estaba destinado, junto con von Manstein, a ser de los mejores generales operativos del ejército alemán.
Además de la tarea de contener a Rommel en África para que no desviase recursos del ataque principal que se iba a producir en la Unión Soviética, Paulus iba también para atender una queja de muchos oficiales de Rommel que se quejaban de que se les ordenaba hacer ataques frontales sin sentido, con la enorme cantidad de bajas que esto producía en sus filas. Llegados a este punto, puede que muchos se cuestionen si las pocas fuerzas que Alemania tenía en el norte de África de verdad podían suponer una pérdida significativa de la fortaleza del ejército alemán a la hora de atacar a la Unión Soviética. Por dar un dato, decir tan solo que Rommel llegó a tener más de 6.000 camiones para poder suministrar a sus 3 divisiones. Durante la Operación Barbarroja, las 190 divisiones alemanas tenían unos 33.000 asignados. Esto nos lleva a que mientras cada división de Rommel necesitaba 1.600 camiones, las que atacaron a los soviéticos lo harían con tan solo 170 cada una. A esto además hay que sumarle todo el transporte hasta Italia y posteriormente marítimo hasta Trípoli. Con esto en mente, el 25 de abril de 1941, Paulus llegó a África del Norte. Allí se encontró a las fuerzas italo-alemanas en una situación bastante precaria tras su ofensiva por la Cirenaica, en la que finalmente no habían podido tomar sus últimos objetivos. Básicamente, los alemanes se encontraban atascados tanto en Tobruk como en el Soyum, estando a merced de las distintas ofensivas británicas que finalmente los terminarían expulsando de la zona de forma momentánea para finales de año con la operación Crusader. Tras llegar allí, pudo saludar a los diferentes comandantes y fue empapándose de cómo estaba la situación. Tanto fue así que llegó a participar en un ataque sobre Tobruk el 1 de mayo, el cual finalmente también fracasó debido a que las unidades alemanas eran muy débiles. Durante las 2 semanas y media que Paulus permaneció en la zona, pudo reunirse en repetidas ocasiones tanto con Rommel como con muchos de sus subordinados. El principal mensaje que le trasladó al zorro del desierto es que ya no debía realizar ningún otro avance y se le ordenaba que se mantuviese a la defensiva hasta nuevas órdenes, conservando eso sí la Cirenaica. Tal vez la mejor baza que podría haber usado Paulus era decirle directamente lo que se estaba planeando en la Operación Barbarroja, pero al ser una información totalmente confidencial, no tener órdenes para decírselo y por miedo a filtraciones, Paulus no dijo nada de eso a Rommel. Esto llevó a un Rommel muy crecido que seguía demandando atención sin ninguna idea de lo que en realidad se estaba gestando. El 11 de mayo, Paulus envió un telegrama a Halder en el que le dijo lo siguiente: la situación en África es poco satisfactoria. Al no atender a las órdenes enviadas, Rommel ha creado una situación que ya no está en consonancia con nuestras posibilidades de suministro. Finalmente, Paulus concluyó diciendo que Rommel no estaba a la altura de las circunstancias. Este mensaje que Paulus envió a Halder es sin duda alguna un fiel reflejo de las estériles conversaciones que durante semanas pudo mantener con Rommel, en las que el zorro del desierto no dio su brazo a torcer en ningún momento. Sin embargo, si bien estas fueron las palabras que Paulus dijo de forma oficial en este telegrama, no fueron las únicas ni las más amables, pues gracias al testimonio de su hijo, el cual redactó sus memorias, tenemos la opinión real de Rommel con la que Paulus llegó a su casa. Comentando el asunto con su mujer, Paulus le dijo que Rommel era un testarudo que no atendía a razones ni tan siquiera a órdenes directas. Aquel tipo actuaba como si él mismo lo supiera todo, mejor que el resto de generales juntos. Y esta opinión se la formaba Rommel además, sin tener la menor idea de la situación general de la guerra en el conjunto de sus frentes. Tampoco veía a Paulus con buenos ojos que Rommel estuviese siempre rodeado por fotógrafos y periodistas que le trataban como una especie de estrella de cine, y según Paulus esto era pura vanidad. A pesar de estas críticas, consideraba que Rommel era un oficial muy valiente y capaz, aunque se preguntaba si sabía finalmente ser consciente de la difícil situación en la que se encontraba y en la que metía al alto mando del ejército. Para que nos terminemos de hacer una idea de la mala imagen que se llevó de todo lo que vio en África, le llegó incluso a decir a su mujer que estaba valorando seriamente presentarse como sustituto para reemplazar a Rommel del mando de sus fuerzas en la zona. Pero tras considerar que él podría hacer la tarea asignada de una forma mucho más efectiva de lo que estaba haciendo Rommel,
Su mujer le vino a decir que a él no se le había perdido nada allí y que el puesto que iba a tener en la futura invasión a la Unión Soviética era mucho más importante para su carrera. Haciendo aquí un pequeño inciso, tenemos que señalar que Paulus había puesto al corriente a su mujer de los planes de invasión alemán sobre Rusia, cosa que iba claramente en contra del reglamento. Su mujer, por su parte, le mostró su rechazo ante dicha operación. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Qué papel creéis que hubiese tenido un Afrika Korps dirigido por Paulus e incluso Manstein, que fue también otro que estuvo a punto de ser enviado allí? ¿Os parece adecuada la opinión que Paulus extrajo de Rommel tras visitarlo en África? Si queréis ampliar esta información, os dejo en la descripción los programas que hemos realizado sobre las operaciones en el norte de África, así como los libros que nos han ayudado a la elaboración de este programa, siendo estos el de Stalingrado y yo, y los de Duelo en el desierto.